proceso de independencia peruano marca el fin de la etapa virreinal y el inicio de la etapa republicana. Para entender este periodo en la historia, tenemos que entender el proceso internacional. El primer imperio francés y la expansión napoleónica en Europa tienen en el Tratado de Fontainebleau, en el año de 1807, un acuerdo entre Francia y España para que la primera pasase tropas imperiales para capturar las principales plazas de Portugal, un aliado tradicional de Gran Bretaña. Sin embargo, esto condujo a una ocupación militar que se agravó con la crisis de la monarquía española de los Borbones. El vacío de poder generado por la abdicación de Fernando VII y Carlos IV devino en la conformación de juntas en el territorio hispanoamericano. Estas juntas, sin embargo, fueron reprimidas por el virrey Abascal, quien gobernó de 1806 a 1816. Sin embargo, la importancia de los acontecimientos políticos y militares, debemos advertir el cambio de las concepciones mentales en la época. Nos referimos a la Ilustración y el liberalismo a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que tiene en la figura del norte del virreinato peruano a Toribio Rodríguez de Mendoza, natural de Chachapoyas, como la figura más representativa en la pléyade de ideólogos de la independencia, pues al ser rector del Convictorio de San Carlos de Lima, fue maestro de muchos de los futuros próceres de la independencia nacional. Cuando nos referimos al contexto regional, estamos hablando de la Intendencia de Trujillo, un gran espacio que, además de ser muy rico, tiene una gran cantidad de habitantes que exceden las 200.000 personas. La aparente tranquilidad de este espacio, gobernado por Vicente Gil de Taboada, tiene también en la representación de sus diputados a Cortes en Cádiz una importante voz de los intereses del norte. Nos referimos a Blas de Ostolaza y a Pedro García Coronel, que tuvieron una destacada participación en España. Sin embargo, la calma aparente, la llegada de José Bernardo de Tagle como nuevo intendente a mediados de 1820, tendremos el aceleramiento del proceso de independencia hasta la proclamación de la misma el 29 de diciembre de 1820. La consolidación de la independencia de Trujillo permitió que San Martín desarrollase su estrategia de capturar Lima con una retaguardia importante desde el norte que se convertiría en un bastión que proveyó de pertrechos, bestias, recursos y soldados que fueron importantes inclusive en la época de la dictadura de Simón Bolívar. Ese caudillo venezolano, asesorado por otro prócer norteño, me refiero a José Faustino Sánchez Carrión, natural de Huamachuco, llevaron a cabo una serie de obras modernas en Trujillo. Una de ellas, la fundación de nuestra universidad. Aunque la fundación de la universidad data del año de 1824, tendrían que pasar 7 años para la instalación de sus claustros. Esto por una cuestión importante. Trujillo se convirtió en el bastión desde donde se congregaron los esfuerzos de la guerra para las batallas decisivas de Junín y Ayacucho. Es decir, estamos hablando de una economía de guerra muy manifiesta en el año de 1823. Aunque algunos historiadores se refieren a una revolución política, podemos ver en el proceso que también tenemos algunos cambios dentro de la estructura social. Esto se puede reflejar con el ejercicio de la rectoría de la nueva universidad. Tal es el caso de los señores rectores Carlos Pedemonte y Talavera, Tomás Diegues de Florencia y Pedro José de Soto y Velarde. Estos individuos no formaban parte de los grupos más aristocráticos, sino que pertenecían a las clases medias y a la baja nobleza, lo que nos permite entender que esta intelectualidad que participó de manera decidida en la independencia comenzó a ocupar los cargos más importantes en el gobierno republicano.